Sí, doctor. Muy bien. En este entendido, vamos a comenzar la teórica del día de hoy. Hablamos de generalidades en anestesia. Vamos a tomar en cuenta que el dolor, así como otras sensaciones que percibimos, placer, pena o alegría, son acompañantes permanentes de la vida cotidiana de una persona. ¿Ya? En este entender, la medicina desde hace muchos años ha tratado de mitigar el dolor mediante alguna forma de fármacos, drogas o algún tipo de estímulo. Para el control de dolor, históricamente ya existían médicos que se conocían como chamanes, brujos o curanderos, los cuales ya iniciaron los primeros pasos en cuanto a la utilización de drogas para calmar el dolor. Esto mediante plantas naturales. Actualmente aquí en Bolivia lo que utilizan mucho es generalmente la coca para calmar lo que es la ansiedad, les da fuerza y además de esta también depende un anestésico que actualmente va a ser producido en Bolivia para evitar el dolor. ¿Ya? En este caso, muchos de estos fármacos dependen tanto de sustancias como alcohol, cocaína y derivados de la amapola. Y estos fueron utilizados a comienzos empíricamente para tratar de evitar el dolor, ¿ya? Y la sensibilidad que presentan los pacientes. Históricamente hablamos que en 1275 el español Ramón Llull obtuvo el primer líquido volátil e inflamable de, que lo conocían como vitriolo dulce. Si bien esto en el siglo XVI Paracelso hizo que inhalaran unos pollos este vitriolo dulce y observó que no solamente se dormían, sino que perdían la sensibilidad al dolor. Ya de aquí han iniciado lo que es la anestesia inhalatoria, que actualmente lo utilizan mucho los anestesiólogos y también algunos odontólogos. En 1730, el químico londinense de origen alemán August Sigmund Frobenius le dio el nombre a esta sustancia como éter, que significa cielo, porque el paciente perdía el conocimiento y es como si estuviera volando. En 1772, el científico inglés Joseph Priestley descubría el óxido nitroso, que es un gas que a un comienzo pensaba que era letal, pero a pequeñas dosis. Se vio y se estudió mucho a este líquido volátil como es el éter en 1842 por Daniel Ville, que está de Virginia, Estados Unidos, por el doctor Crawford Williamson Long, quien se lo aplicó a un niño al que iba a extirparle un quiste en el cuello. Este inhalatorio provocaba en el paciente pérdida de la conciencia y evitaba el dolor. De ahí que comenzó las primeras cirugías bajo anestesia inhalatoria. Como ven en la imagen, está inhalando el paciente el líquido del éter y el cirujano está extirpando lo que es el quiste. Históricamente se ha tomado en cuenta a este gas como el gas de la risa. Provoca provoca mucha risa, pero además provoca pérdida de la sensibilidad dolorosa que actualmente lo utilizan mucho los odontólogos, ya que no deprime la respiración y a dosis exacta es segura. Entonces, el odontólogo Orange Wells comenzó a utilizar el óxido nitroso después de haber visto que lo utilizaban en algunas ferias para que los espectadores se durmieran y tuvieran esos ataques de risa. Se vio que estos pacientes no respondían a estímulos dolorosos. En el 11 de diciembre de 1844, tras aspirar el gas, su ayudante le extrajo una muela sin que Wells se quejara, no sentía dolor. Al despertar exclamó, una nueva era de extracción de dientes. El gas de la sisa o hilarante que actualmente sigue siendo utilizado.
Se utilizaban de varias formas, inhalando directamente o se colocaba un paño directo en la boca o nariz del paciente y se impregnaba con el líquido y el paciente respiraba e inhalaba. Entonces ahí comenzó la utilización del gas hilarante o de la risa. En 1848 se empleó por primera vez el cloroformo, que es otro tipo de gas que provoca depresión respiratoria, pérdida del conocimiento, en el que también se utilizó para un parto sin dolor, asistido por doctores llamados James Simpson y John Snow. La madre no presentó dolores, molestias y estuvo tan agradecida que le llamó a su hija anestesia. Como se verán aquí en la imagen antigua, ahí está la paciente que ha sido sometida con el gas de cloroformo, perdió el conocimiento, no hubo depresión respiratoria y tuvo un parto tranquilo. Entonces, ¿qué es la anestesia? Anestesia se lo conoce como insensibilidad o cualquier procedimiento que elimine la sensibilidad, generalmente la dolorosa. Puede ser en alguna parte del cuerpo o en todo. Puede ser mediante la utilización de algún tipo de sustancias anestésicas, inhalatorias, endovenosas, infiltrativas u otros tipos. Para eso se creó o se formó lo que es la rama de la anestesiología, en el cual la anestesiología es una parte de la medicina que se ocupa de producir analgesia. Vamos a hablar de los 5 pilares fundamentales. Analgesia, pérdida de la conciencia durante las intervenciones quirúrgicas, ya que pueden ser dolorosas. Puede tener sedación, analgesia posoperatoria, relajación por medios farmacológicos, restauración de la normalidad de funciones fisiológicas suspendidas o la reanimación. Entonces, hablamos de los pilares de la anestesiología. Primero, tenemos la analgesia, evitamos el dolor. Segundo, la hipnosis, la pérdida del conocimiento, ¿ya? Amnesia, evitamos que el paciente recuerde cuál estado ha sido molestoso para el paciente. Relajación muscular, el paciente no puede moverse. Y por último, protección neurovegetativa. Si utilizamos nosotros algún fármaco, tenemos que evitar de que estos hagan daño al sistema neurológico, ya, y sus funciones principales, respiratoria y cardíaca. Entonces, los 5 pilares: analgesia, hipnosis, amnesia, relajación muscular y protección neurovegetativa. Son los 5 pilares que deben conocer. La anestesiología toma en cuenta varios tipos de anestesia que se puede utilizar en el paciente. Actualmente, nosotros contamos con anestesia general y esta se puede dividir si es inhalatoria solamente con gases, puede ser endovenosa, que se coloca por vías venosas periféricas, centrales, o una combinada. Iniciamos con la anestesia inhalatoria y continuamos con la endovenosa. Sedación también es la pérdida de la conciencia sin deprimir la respiración, que esta podemos utilizarla mediante inhalatorio o endovenoso. Se llama anestesia general de corta duración. La anestesia regional puede ser la central o periférica. Si hablamos central, tenemos que darnos cuenta que actúa a nivel del sistema nervioso central. Podemos actuar directamente sobre las fibras nerviosas principales que están saliendo de la médula, actuar sobre el líquido cefalorraquídeo para evitar el dolor. Y la anestesia periférica ya directamente actuamos sobre plexos nerviosos, troncos o ramificaciones terminales para evitar el dolor. La anestesia local o infiltrativa directamente se encarga de bloquear los segmentos de la piel que deben ser reparados. Ejemplo, heridas o sacar algún tipo de material extraño. Un lipoma, puede ser un tipo de grano, lo que se pueda presentar, una verruga.
Entonces, la sedación, como les indicaba, es la pérdida del conocimiento. Puede haber sedación consciente e inconsciente. La consciente es el paciente que no siente el dolor, puede tolerar la intervención sin muchas repercusiones. Y cuando la paciente no tolera el dolor, hacemos la inconsciente. Paciente pérdida de conocimiento, no deprime la respiración y puede ser tranquilamente intervenido quirúrgicamente. La anestesia local, como su nombre indica, puede ser por infiltración o anestesia regional espinal, quiere decir la central. Perdón, anestesia local. Infiltración o anestesia regional específica. Puede ser una zona donde tiene que ser infiltrado localmente para una extirpación. La anestesia regional es la que hablaba. Central puede ser espinal o peridural. Y los bloqueos periféricos. Y hablamos de plexos, troncos y tres ramificaciones nerviosas terminales. Y la anestesia general pueden ser inhalatoria, solamente con gases, endovenoso, solamente por fármacos que van por vía venosa, o balanceada, que es una combinación de las dos. Primero comenzamos con inhalatoria y continuamos con la endovenosa, o viceversa. Comenzamos con endovenosa y lo mantenemos al paciente con la inhalatoria. Entonces, la sedación, como hablamos, puede deberse a varios tipos y se puede clasificar del siguiente. Sedación consciente. Es la depresión mínima del sistema de conciencia. El paciente sigue respondiendo, que permite al paciente mantener la vía aérea permeable. Respira espontáneamente. No necesitamos ayudar para que el paciente pueda tolerar la intervención y en algún momento pueda responder a estimulación física o órdenes verbales. Cuando ya es muy profundo lo que es la intervención, es muy dolorosa, nos vamos a una sedación profunda. En este estado, el nivel de conciencia está deprimido. Acompañamos de una pérdida parcial de los reflejos protectores. En este caso, el paciente no deglute adecuadamente, no traga la saliva y esa saliva se va acumulando. E incapacidad de responder a órdenes verbales. Le indicamos, señor, levántese, por favor, trague la saliva, respire, y a veces no responde. Ahí tenemos que actuar nosotros. Entonces, se forman varias escalas. La escala de sedación, de agitación de las SAS. Entonces, el uno, el paciente no despierta. Quiere decir que está en el grado uno cuando no despierta. No hay respuesta mínima o nula al dolor y no obedece órdenes. El grado 2 está muy sedado. Despierta al estímulo táctil, puede ser doloroso, órdenes de golpeteo, no se comunica o no mueve espontáneamente, solamente algún estímulo. 3. Sedado. Despierta el estímulo táctil, dolor o algún movimiento golpeteo, o verbal suavemente, y obedece órdenes simples, como trague la saliva, levante la cabeza. Calmo, grado 4. El paciente está tranquilo, despierta fácil y obedece órdenes. Puede levantar las manos, levántese por favor, trague la saliva. Grado 5. Está agitado. El paciente ya está ansioso, tiene leve agitación, intenta sentarse, está desesperado, pero calma con las instrucciones que se le ordenan. Grado 6. Está muy agitado. Por más que le demos una orden, no se calma. Está bien infrecuente, a veces puede morder el tubo y tener una sensación desagradable, hasta poder agredir a las personas de su lado. El 7. Agitación peligrosa. Ya el paciente trata de sacarse el tubo orotraqueal, trata de removerlo, lo muerde, agrede a las personas que está a su lado, los golpea y se mueve de un lado al otro. Es una persona totalmente agitada y peligrosa. Y muchas veces esto se debe a la acumulación de un gas, el CO2, que actúa a nivel del sistema nervioso central. Vámonos a la anestesia regional. Como están observando en las imágenes, aquí está una paciente sentada, el médico está haciendo la punción a nivel de la columna vertebral. Si es con algún tipo de líquido en forma sentada o puede ser de forma de cóbito lateral. Puede ser anestesia
central o anestesia regional de un plexo que se está formando a nivel plexo escalénico o braquial. Entonces, la anestesia regional ocupa una de las partes más importantes del quehacer de un anestesiólogo, porque incluye técnicas y drogas propias. Eso quiere decir, nosotros para hacer la anestesia regional tenemos que tener el conocimiento anatómico, poder reconocer estructuras, tener un buen tacto y saber utilizar qué fármacos nos van a servir y cuánto tiempo pueden durar. Ejemplo, hablamos de la lidocaína, un anestésico local frecuentemente utilizado, o la bupivacaína, dependiendo de qué tiempo queramos darle al paciente de analgesia y también de algún factor que se pueda presentar. Tiene una amplia gama de aplicaciones, abarcando múltiples especialidades quirúrgicas, especialmente para cesáreas, en obstetricia, urología para cirugías, urología, cirugías de lo que es la próstata, traumatológicas, fracturas que se puedan presentar o prótesis de cadera. Se les reconoce un rol relevante en el manejo del dolor agudo, postoperatorio y crónico. Cuando un paciente es intervenido quirúrgicamente, las primeras 24 horas son relevantes porque es donde aparece el dolor más insoportable. A veces el paciente se va tranquilo del quirófano, pero en sala vuelve a presentar el dolor porque ya se ha perdido la sensibilidad de los anestésicos. Entonces nosotros podemos hacer nuevamente bloqueos para que el paciente esté tranquilo y no sienta dolor. Existe una enorme variedad de técnicas para anestesia regional, como les indicaba. Esas se pueden ser tanto en el neuroeje o como en nervios periféricos, que lo vamos a ver. En la anestesia regional nosotros tenemos que conocer ampliamente la anatomía, la fisiología y las vías nerviosas que nos van a conducir las señales sensitivas del dolor, temperatura, tacto, motoras, contracción muscular o propioceptivas. También conocer la farmacología de las drogas que vamos a utilizar. Anestésicos locales, podemos colocar opioides u otros tipos de sustancias. La anestesia regional se puede ver un bloqueo nervioso central. Puede ser un bloqueo espinal que actúa directamente en el espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. La acción es casi a los 10 segundos y puede durar de 1 hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad. El bloqueo peridural es una anestesia que se coloca un espacio antes del líquido cefalorraquídeo, en el espacio peridural, en el cual no existe el líquido cefalorraquídeo, pero sí existe fibras nerviosas, donde colocamos mayor cantidad de anestésico local. La acción puede comenzar a los 10 minutos y puede durar 2 a 4 horas. Los bloqueos nerviosos periféricos, podemos hacer bloqueos regionales, por ejemplo, de un plexo, el plexo braquial, que ya compromete una extremidad superior. Los bloqueos de un nervio único, puede ser bloqueo del nervio ciático, que es a nivel de las extremidades pélvicas inferiores, y la anestesia regional endovenosa. Esto es algo importante que deben conocer. Si bien no podemos reconocer estructuras nerviosas, pero realizando un torniquete a nivel del antebrazo, dejando libre a nivel del brazo, dejando libre el antebrazo y la mano, se puede canalizar una vía y se puede colocar anestésico local en gran cantidad. Como existe un torniquete a nivel del brazo, el anestésico local no puede circular y se mantiene en esa extremidad. Obviamente, pierde la sensibilidad dolorosa y se puede operar. Claro, existe mucho riesgo con este tipo de anestesia. Actualmente ya no se está utilizando mucho. Hablando de la anestesia regional central, como les indicaba, la anestesia raquídea, espinal o subaracnoidea es cuando colocamos una aguja que va directamente cerca de la médula espinal que está envuelta o empapada en el líquido cefalorraquídeo. En ese lugar se coloca un anestésico local, el cual actúa directamente sobre la médula y sobre las fibras nerviosas, bloqueando la sensibilidad dolorosa del segmento que se está
buscando. Cuando hablamos de la anestesia epidural o, o peridural, no está a nivel del líquido cefalorraquídeo y tampoco está a nivel del líquido cefalorraquídeo. Está un espacio antes, como observan acá. Entra la aguja, el catéter y está en un espacio, está espacio negro que están viendo. Y esta coloración amarillenta es la médula espinal. Entonces, un espacio antes dejamos una aguja que se llama peridural, se coloca gran cantidad de anestésico, actúa a los 10 minutos y nos puede durar de 2 a 4 horas. ¿Ya? Diferencias importantes que deben tomar en cuenta. La anestesia peridural de la espinal. Primero, relación con la dura madre. No traspasa la dura madre, está en un espacio anterior. Cuando atraviesa la dura madre, está en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Por eso es la gran diferencia con la anestesia espinal de la peridural. Tipo de aguja. Para llegar a este espacio es una aguja especial de la cual se puede percibir todos los tejidos que está atravesando. No es cortante, es divulsionante, entonces es la aguja trocar Tuji y es más amplia la punta, entra mayor cantidad de líquido. Pero cuando ingresamos al espacio espinal o raquídeo, la aguja es muy delgada, es muy fina y tiene una punta lápiz que va cortando. En este caso, para llegar al espacio, nos damos cuenta que al ingresar la aguja, tiene que salir líquido cefalorraquídeo, que es cristal roca. Es, es como si estuviera bien transparente. Las dosis de los fármacos. Cuando hablamos de anestesia peridural, el anestésico local se coloca a altas dosis y gran cantidad de volumen. Cuando hablamos de anestesia espinal, las dosis son pequeñas. Es mucha diferencia. Nivel de punción. Cuando hacemos anestesia peridural, quiere decir que no tocamos la médula, podemos utilizarlo en toda la columna vertebral, cervical, dorsal, torácico, lumbar, hasta sacro. Pero cuando hacemos anestesia espinal que está en contacto con la médula, tenemos un límite por debajo de la lumbar 2, porque hasta la lumbar 1 es donde acaba la médula espinal. Si colocamos por encima de la lumbar 1, directamente vamos a lesionar la médula espinal. Entonces lo hacemos por debajo, ya que no existe médula y solamente es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de anestesia regional de plexos, plexo braquial ejemplo, es una anestesia empleada con el fin de producir un bloqueo de varios nervios, como es un plexo, que viajan juntos en el mismo compartimento facial. El anestésico es inyectado directamente en su blanco nervioso. Ya, ejemplo, plexo braquial me va a bloquear todo lo que es región clavicular, región de lo que es de deltoidea, brazo, antebrazo y mano. Las indicaciones. Anestesia única para cirugía, especialmente de traumatología, especialmente para fracturas. Y cuando se combina con anestesia general, puede disminuir el requerimiento de drogas. Como ya hemos bloqueado el dolor de una extremidad, la anestesia general endovenosa, ya no utilizamos tantos analgésicos porque sabemos que no le va a doler porque existe anestésico local. El ejemplo típico de la extremidad superior, plexo braquial, consiste en la administración de una solución anestésica en este plexo que está estructurado por las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1 y que da origen principalmente a todos los nervios que van a dar una sensibilidad a la extremidad motora superior. Ven la imagen. Plexo braquial, todo el hombro, brazo, antebrazo y mano lo bloquea. Colocamos el anestésico a este ciclo. No se puede colocar de forma solamente pinchando, tenemos que reconocer, por eso necesitamos un estudio llamado la ultrasonografía, utilizando un ecógrafo. Ahí reconocemos las estructuras que existen y sabemos dónde colocar el anestésico. Así evitamos lesión nerviosa o infiltración anestésica directamente en el nervio, que puede provocar muchas lesiones.
Antiguamente, para bloquear estos plexos, se utilizaba, como están viendo, ese dispositivo. Es un neuroestimulador que hace una descarga eléctrica. Sabemos que el nervio responde a descargas eléctricas. Se pinchaba con una aguja a nivel del plexo, donde se creía anatómicamente que estaba, se estimulaba con este dispositivo, y si estábamos a nivel del plexo, el brazo, el hombro empezaban a moverse involuntariamente. El paciente indicaba, se mueve, doctor, mi brazo sin que yo lo haga el estímulo. Entonces sabemos que estamos a nivel del plexo y podíamos colocar el anestésico. Eso era antiguamente. Ahora utilizamos el ecógrafo, visión directa. Entonces la anestesia regional puede ser de múltiples a nivel de extremidad superior. Bloqueo interescalénico, bloqueo supraclavicular, bloqueo infraclavicular y bloqueo axilar para extremidades superiores, como les indicaba. Actualmente nosotros ya utilizamos lo que es el ecógrafo, la ultrasonografía, con una aguja que claramente por la imagen de estas flechitas amarillas, esa es la aguja. Y lo que están viendo AA es la arteria, y donde está por cerca de una arteria siempre está el plexo. Esa es una referencia anatómica. Cuando ya identificamos el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano, con esta aguja tenemos que llegar a estos segmentos y colocar anestésico alrededor de la arteria, sin tocar esta. Y ahí se bloquean los nervios. Cuando hablamos de los bloqueos de extremidad inferior, podemos hablar uno, el bloqueo del nervio ciático. Va a proporcionar anestesia en la cara posterior del muslo, pierna, excepto la cara medial y el pie. Se puede efectuar a nivel de glúteo y muslo y es principalmente utilizado para analgesia postoperatoria de la pierna y pie. Se puede realizar con el neuroestimulador con descarga eléctrica o simplemente, o ser simple o continuo. Entonces, como están observando a nivel de la cadera, el glúteo, el sacro, aquí está el nervio ciático de color amarillo. Nosotros directamente colocamos la aguja y hacemos la infiltración del anestésico local. Y damos analgesia, como indicaba, a la pierna, al muslo y al pie. ¿Ya? Como dan referencias anatómicas. Antiguamente se usaba referencias anatómicas. Ahora utilizamos la visión directa del nervio. Como están viendo, este es un gráfico del bloqueo del nervio femoral. Esto nos va a proporcionar analgesia de la cara medial, anterior y lateral del muslo y rodilla. Esta se realiza en la región inguinal y es utilizado para analgesia de cirugías sobre el fémur y rodilla. Puede ser simple o continuo y se utiliza con un catéter. Directamente la aguja colocamos donde está la arteria, la vena y a su lado está de forma grande el nervio femoral. Con la ecografía nosotros delimitamos el nervio femoral, colocamos el anestésico alrededor y ya está bloqueado. Puede haber otros tipos de bloqueos a nivel de la mano y de los pies que son muy complejos. En este caso, en el bloqueo del tobillo para una cirugía de pie puede bloquearse hasta 5 nervios que son responsables de la inervación del pie. Generalmente, esta no se utiliza neuroestimulador porque la mayoría de estos nervios son muy sensitivos, no son motores. Entonces no va a haber contracción. Es muy utilizado para aseos quirúrgicos y amputaciones especialmente de pie diabéticos. Pero determinar los 5 nervios a nivel de la pierna es un poco complicado. Entonces la ecografía es de muy amplio conocimiento para identificar los 5 puntos. Cuando hablamos de anestesia regional, pero de bloqueos periféricos menores, ya no son de plexos ni nervios grandes, hablamos del bloqueo de un anestésico, perdón, de un nervio mediante un anestésico local en un nervio aislado. Habitualmente, estas se utilizan como un complemento del bloqueo de un plexo incompleto. Quiere decir, puede ser bloqueo del nervio musculocutáneo, puede bloquear la cara anterior de lo que es el brazo y el antebrazo, que no lo ha hecho por lo que es el bloqueo del plexus braquial, el bloqueo del nervio radial, el bloqueo de un solo nervio que es el mediano, el bloqueo del nervio cubital, el bloqueo de los nervios digitales, generalmente anestesia troncular para bloquear la sensibilidad de un dedo. En el abdomen se puede hacer el bloqueo ilioinguinal en niños para cirugías de lo que es de fimosis,
de otras cirugías a nivel de lo que es la visión genital de los niños, especialmente varones. En la extremidad inferior pueden ser bloqueo del nervio safeno, bloqueo del nervio peroneo, bloqueo del nervio tibial y bloqueo de los nervios digitales del pie, anestesia traumacular. Como les digo, este tipo de anestesias es un poco complicado de realizarlo solamente para anatomía. Necesitamos de estudios como la ecografía o un neuroestimulador para poder identificar correctamente. Bueno, la anestesia general, como estamos observando, aquí está colocando mediante una jeringa anestésico endovenoso, el propofol hipnótico. A- Antes se utilizaba el inhalatorio con un gas hilarante y actualmente utilizamos la combinación, un endovenoso con un inhalatorio que está acá. Entonces, la anestesia general es la intervención farmacológica usada para producir un estado reversible de la depresión neuronal, suprimiendo la conciencia y la habilidad de responder a estímulos nociceptivos, quiere decir dolorosos. Este estado está caracterizado por inconsciencia, analgesia, estabilidad de los reflejos autonómicos y relajación muscular. No se olviden los 5 pilares que les hablé anteriormente. Los objetivos son amnesia, analgesia, segundo, segundo de los pilares. Tercer pilar, hipnosis, pérdida del conocimiento. Cuarto pilar, relajación muscular. Y el quinto pilar, protección neurovegetativa. Ojo, son preguntas de examen. 1. Depresión reversible de las funciones del sistema nervioso. Tiene que volver a su estado inicial de ingreso antes de recibir anestesia, para que el paciente pueda estar tranquilamente respirando y conservando su función neurovegetativa. Conservar, mejorar o alteración mínima de las funciones de sus órganos. El corazón, pulmón, que vuelva a ventilar solo y que el corazón lata espontáneamente sin ninguna depresión. Las etapas de la anestesia general se dividen en inducción, quiere decir, iniciando la anestesia, al paciente se le coloca drogas para deprimir, darle analgesia, relajarlo e intubarlo. Cuando ya hemos iniciado la anestesia, para mantenerlo durante el estado de la cirugía, para que el paciente no pueda moverse y no pueda responder a los estímulos quirúrgicos. Cuando ya acaba la analgesia, perdón, cuando ya acaba la cirugía, lo hacemos la emergencia o despertar. Es decir, que el paciente lo despertamos de lo que hemos hecho en la inducción con fármacos para que pueda responder a la respiración espontánea, deglutir y protegerse de cualquier obstrucción de la vía aérea. Posterior a esto, cuando está despierto, trasladamos a una unidad de cuidados posanestésicos. Generalmente se queda 1 hora para ver que el paciente no tenga ninguna complicación y poder pasarlo a sala. En las complicaciones me refiero a obstrucción de la vía aérea, no ventilación, dolor intenso, pérdida de conocimiento sin reconocer a ninguna persona. Entonces, la inducción es la transición de un paciente despierto, consciente y con reflejos protectores de la vía aérea a un estado en el cual está inconsciente y completamente dependiente. ¿De qué? De máquinas y de la ventilación que nosotros le vamos a dar. Se incluye aquí el manejo de la vía aérea, quiere decir asistiéndole la ventilación con algún tipo de dispositivo y oxígeno, ya que el paciente no puede respirar, con el fin de mantener una vía aérea permeable y así es darle una conservación de su estado hemodinámico. Quiere decir que si controlamos la ventilación, también la función cardiovascular se altera. Tenemos que colocarle fármacos que mejoren la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Mantener, cuando ya iniciamos la anestesia, intubado el paciente conectado a la máquina, debemos mantener el tiempo que el cirujano realice la intervención. En este caso, podemos colocarle con inhalatorios por vía de los vaporizadores para que el paciente siga dormido durante la cirugía y en el transcurso ir colocando algunos fármacos para potencializar la analgesia, relajar al paciente y que el cirujano tenga toda la comodidad de operar la intervención que se ha programado. El despertar.
Cuando ya acabó el cirujano de hacer la intervención, nosotros nos encargamos de volver al paciente, despertarlo sin que sienta dolor, sin que recuerde nada de la intervención quirúrgica y pueda ventilar solo espontáneamente, respirar y su corazón puede latir tranquilamente, sin que haya bradicardia ni otra descompensación. ¿Ya? Entonces, nosotros en el cuarto hablamos del traslado a la unidad de cuidados postanestésicos. Cuando ya el paciente está despierto, debemos cuidar las primeras horas porque puede renarcotizar. Quiere decir que un anestésico puede volver a actuar de forma rápida y puede volver a provocar uno de lo que ha sido la inducción. Puede ser hipnosis, puede dormirse, puede activarse la relajación muscular, el paciente ya no puede respirar a pesar que está despierto, puede tener vómitos que puede comprometer la vía aérea y otros. Ya, entonces, la unidad de cuidados postanestésicos tiene un control continuo de la vía aérea, controlando la ventilación, la saturación del paciente y el estado general, lúcido, consciente, buen latido cardíaco, presión arterial buena, frecuencia cardíaca buena. Si se trata de un paciente crítico, por ejemplo, un politraumatizado con hemodinamia inestable, quiere decir que está hipotensando, baja la presión, su frecuencia cardíaca baja, se debe trasladar a la unidad de cuidados intensivos monitorizado. Nunca se debe pasar un paciente a otra unidad sin que esté monitorizado, porque corre en riesgo la vida del paciente. Entonces, el tipo de anestesia, podemos hacer la inducción con algún tipo de fármaco. Puede ser inhalatorio, con solamente gases para que se duerma el paciente. Podemos hacer solamente con fármacos vía endovenosa o podemos hacer balanceada, inhalatoria y endovenosa, para inducir al paciente. Cuando ya la cirugía va a comenzar, podemos mantenerlo de forma con solamente gases inhalatorios, con fármacos endovenosos podemos mantenerlo o solamente con los dos, tanto inhalatorios y endovenosos. ¿Ya? Entonces, la inducción y la anestesia puede ver inhalatorios. Solamente se llama ventilación inhalatoria mantenida asistida. Quiere decir que el paciente solamente la anestesia es con gases. Si solamente es con fármacos endovenosos, se llama TIVA, anestesia total venosa activa. Quiere decir que solamente con fármacos endovenosos. Bueno, mil disculpas a todo el auditorio. Se acabó el Zoom. Entonces, vamos a continuar. Hemos hablado de la anestesia general y los tipos que pueden presentarse o realizarse. Para esto debemos conocer algo bien importante, la clasificación del ASA, es la Sociedad Americana de Anestesiología, y el cual nos puede orientar al grado de compromiso del estado del paciente antes de su intervención quirúrgica, del ASA 1 al ASA 6. El ASA 1 quiere decir que un paciente sano, no tiene ninguna patología. ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve, sistémica, alguna patología que compromete todo el organismo del paciente. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y otros, que no es incapacitante para su actividad cotidiana. Entonces, esta enfermedad sistémica está controlada. Hipertensión arterial controlada, diabetes mellitus controlada, obesidad grado 1 o 2, y aquí también ingresa las mujeres en etapa de embarazo, gestantes, porque ellos tienen cambios fisiológicos que provocan edemas, presiones altas y otros. Se la clasifica en el ASA 2. ASA 3, paciente ya tiene una enfermedad sistémica grave, no incapacitante, pero que sí afecta su actividad cotidiana. Diabetes mellitus no controlada. Hipertensión arterial no controlada. Obesidad mórbida.
gordo, bastante, o que no puede realizar sus actividades cotidianamente. ASA 4, paciente con una enfermedad incapacitante grave que pone en riesgo su vida, infartos agudos de miocardio, enfermedad renal crónica controlada y otros. ASA 5, paciente con una enfermedad grave que no supera las 24 horas de vida. Quiere decir que este paciente tiene una enfermedad que lo está descompensando terriblemente, que muchas veces con alguna intervención quirúrgica, farmacológica, no logra sobrevivir las primeras 24 horas. Ya, en este caso, y el ASA 6, cuando ya un paciente ha sobrevivido a cualquier acto grave, terapia intensiva, pero ha habido secuelas neurológicas, el paciente está en un estado vegetativo. Quiere decir que se convierte en donador de órganos. Ese es el ASA 6. Conceptos generales de farmacología. Los anestésicos que nosotros utilizamos frecuentemente son inductores, quiere decir que inician la anestesia como analgésicos importantes. Puede ser inhalatorios, endovenosos, relajantes musculares, que hacen la pérdida de la actividad muscular en el paciente, ya no respira, ya no mueve su actividad muscular de extremidades. Analgésicos, calman el dolor. Pueden ser opiáceos o no opiáceos, fentanil, morfina o otros como no opiáceos. Vamos a utilizar aquí metamizol, tramadol u otro. Anestésicos locales, por ejemplo, lidocaína, bupivacaína. Gases halogenados, en este caso hablamos de sevoflurano, isoflurano, alotano y otros. Y también podemos utilizar cristaloides o coloides, que son soluciones que se colocan endovenosos que pueden tanto subir la presión, compensar el desequilibrio electrolítico y nos sirven como vehículo para colocar los anestésicos endovenosos. Los inductores para provocar sueño, pérdida de conocimiento, el tiopental. Es un barbitúrico frecuentemente utilizado en estos pacientes que antiguamente se utilizaba como anticonvulsivante, pero han visto que tiene la acción de provocar mucho sueño. Entonces nosotros lo utilizamos como un hipnótico. Propofol, uno de los fármacos más utilizados actualmente, derivado de lo que es la soya, el huevo, para provocar datos de hipnosis, utilizados muy frecuentemente, es el que utilizamos más frecuentemente. Ketamina es un anestésico endovenoso que tiene la propiedad de pérdida de conocimiento, pero porque al paciente lo disocia. Quiere decir que lo hace perder la realidad en la que vivimos. Es como si pasara a un mundo irreal donde ve fantasías. El paciente delira y no responde a ningún estímulo doloroso. Es un potente analgésico disociativo de estos pacientes. Además, este fármaco aumenta mucho la presión arterial y es efectivo en pacientes con shock hipovolémico o presiones bajas. Otro es el midazolam. Es un benzodiazepínico de acción rápida, de duración corta, que provoca hipnosis, apnesia y algún grado de relajación muscular, que se utiliza generalmente en los ámbitos anestésicos para la inducción. El etomidato. Actualmente el etomidato está entrando muy fuerte en lo que es el ámbito anestésico porque provoca hipnosis, no deprime la respiración tanto, no provoca mucha hipertensión, no provoca mucha hipotensión arterial y es más estable. Y otros. En el caso de los relajantes neuromusculares, hablamos de despolarizantes y los no despolarizantes. Despolarizantes que van a hacer a nivel de la placa neuromotora una despolarización de los músculos. Quiere decir que están contraídos. En un lapso de unos 10 segundos están contraídos y luego vuelven a relajarse completamente.
Quiere decir que primero estimula los músculos, se relajan, esto nos dura unos 3 minutos o 5 minutos, en el cual nosotros debemos intubar al paciente porque no va a haber respuesta muscular. Los no despolarizantes, a diferencia de estos, ingresan directamente en la placa neuromotora, evitando la transmisión del neurotransmisor acetilcolina. Quiere decir que no va a existir contracción muscular. Entonces le colocamos, 3 minutos pasa y el paciente ya no se mueve y podemos intubarlo. Ojo, estos no hace pérdida de conocimiento, solamente la pérdida de actividad motora. Si no le colocamos un hipnótico que provoque sueño, el paciente está despierto, pero no puede moverse. Es como una pesadilla, de los cuales se los clasifica a los no despolarizantes en benciliciquinolonas y los ésteres. De los benciliciquinolonas hablamos del atracurio, mibacurio, los ésteres, zocuronio, becuronio y pancuronio. Los analgésicos. Si hablamos de los analgésicos, los opioides son los actualmente utilizados de más amplio espectro, porque provocan una analgesia potente. Son los que llegan al techo más alto del calmar el dolor. Hablamos de la morfina, hablamos del fentanil, petidina, el remifentanil, el sufentanil y el tramadol. Los no opioides podemos asociarlos a los antiinflamatorios no esteroideos como el metamizol, ketoprofeno, diclofenaco, paracetamol. Los antiinflamatorios esteroideos utilizamos la dexametasona, hidrocortisona. Los anestésicos locales se dividen en ésteres y amidas. Los ésteres han perdido su popularidad actualmente porque provocan muchas reacciones alérgicas y ya no se están utilizando. Ejemplo, la cocaína, la procaína y la tetracaína, que antes se utilizaban en gran cantidad, ahora ya no. Mientras en las amidas utilizamos la lidocaína, actualmente está en amplio espectro, se utiliza bastante, la bupivacaína igual, la levobupi está entrando con mucha fuerza para ser utilizados porque no es tan cardiotóxico, la bupivacaína hace mucho daño al corazón, esta levobupivacaína no hace tanto daño al corazón. La lidocaína no hace tanto daño al corazón, pero sí lastima mucho las fibras nerviosas. Los gases halogenados para dar anestesia inhalatoria, el alotano, que generalmente es un anestésico que provoca lesión hepática y puede darte hipertermia maligna. El isoflorano, un anestésico inhalatorio que se utiliza mucho para proteger órganos vitales, especialmente el riñón, para trasplantes renales. Y el sevoflurano, para utilizar a muchos tipos de cirugías porque no tiene mucho compromiso. Sí hace daño al riñón, pero no tanto para desestabilizar. Líquidos que utilizamos son los cristaloides y coloides. Cristaloides, fisiológico, solución Zinger lactato, solución glucosalino y solución glucosato. Fisiológico, sodio potasio, no, perdón, sodio cloro, Zinger lactato. Sodio cloro potasio, lactato más tiene, solución glucosalino tiene sodio, cloro y un poco de azúcar, y el suero glucosado, que es netamente azúcar. Estos cristaloides duran a nivel endovenoso 15 minutos. Pueden aumentar la presión arterial, pero luego se extravasan al tercer espacio. Duran poco, pero se puede utilizar en gran cantidad. Los coloides, a diferencia de los cristaloides, los almidones, gelatinas y albúmina, duran mucho tiempo a nivel endovenoso. Pueden estar entre horas. Lamentablemente, estos se van a eliminar por el riñón y pueden provocar daño. Entonces, los cristaloides duran 15 minutos a nivel endovenoso, los coloides pueden durar hasta horas, pero tienen lesión renal muchas veces. Los hemoderivados. Podemos colocarles glóbulos rojos, plaquetas globulares, plasma, plaquetas, crioprecipitados. Todo esto para reponer la volemia del paciente, especialmente en cuadros de hemorragia severa o shock hipovolémicos. Con todo esto que hemos hablado el día de hoy, de la introducción a la anestesia y anestesia con generalidades,
Deben darse cuenta que la anestesia es muy amplia y nosotros nos encargamos de proteger el estado neurovegetativo, cardíaco, vascular, respiratorio, renal y otros órganos del paciente. Ya, entonces somos muy amplios en este aspecto. También cuando se debe la parada cardiorrespiratoria por algún tipo de situación, nosotros tenemos que reanimar o reactivar su actividad cardíaca. Eso es por la reanimación cardiopulmonar, que lo vamos a ver en otra teórica. Muy bien, querido auditorio, ¿tienen alguna pregunta en relación al tema? Doctor, Sí. buenas tardes, doctor. Tengo una duda. En caso de la anestesia regional central, ¿no? Que puede ser espinal o epidural, ¿también se utiliza ecógrafos o no? En ese caso no se utiliza. Están queriendo utilizarlo, pero generalmente nosotros lo hacemos de forma reconociendo estructuras y nuestra palpación. Para eso tenemos que encontrar el espacio intervertebral, o sea, entre vértebra y vértebra hay un espacio en el cual la aguja puede pasar tranquilamente. Como le digo, la gran diferencia. Cuando utilizamos para la peridural una aguja muy grande con una punta roma, que al momento que pasa por las estructuras, sentimos como si estuvieran rompiendo hojas de papel. Entonces, sentimos que rompe una hoja de papel, nos detenemos. Quitamos su mandril, colocamos aire y si entra el aire fácilmente, sin resistencia, estamos en el espacio epidural. Si coloco una aguja delgada por ese espacio intervertebral, introduzco, siento que rompe como una aguja bien delgadita un papel, quito el mandril y si sale el líquido cefalorraquídeo, estoy en el espacio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros nos basamos más que todo por la palpación y sentir estructuras. Ah, está bien, doctor. Y una consulta más, por favor, doctor, ¿qué complicación habría en ese caso si un doctor hace una mala práctica? ¿Qué complicación podría haber? Ya. Más que todo, al reconocer estructuras con la aguja, lo más peligroso es lesionar la médula espinal. Ya les he comentado a un comienzo que la médula espinal llega hasta lumbar uno. Si sé que está ahí está la médula y lo hago una punción erróneamente en dorsal 12, dorsal 11, la aguja hasta ese espacio donde está la médula, voy a lesionar la médula, puedo provocar parálisis, puedo provocar que el paciente ya no pueda mover las piernas, porque voy a lesionar la médula espinal, solamente con las estructuras. Ahora, si encuentro los espacios necesarios, el peridural y el espinal, y no coloco el anestésico local ideal, puedo provocar mala praxis por un bloqueo generalizado de todo el cuerpo. Puedo provocar parálisis respiratoria, cardíaca, todo por una mala praxis de una dosificación de fármacos y no saber qué fármaco se debe colocar. No se coloca cualquier fármaco. Tiene especificaciones importantes cada uno. Está bien, doctor, gracias. Ya, bueno, no hay más preguntas por lo visto. Estoy tratando de hablar con sus colegas docentes de anestesiología para el hecho de poder ver las teóricas simultáneamente o ver dos teóricas en una porque no tienen tiempo. Y se han dado cuenta los estudiantes que conocemos turno 24 horas, estamos completamente saturados de cirugías. Es muy complejo y a veces tenemos días alternos, martes, jueves, sábado, otras veces lunes, miércoles. Por favor, mucha comprensión. Ellos van a comunicarse con ustedes, con el